Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Entonces, estamos aquí una vez más para dar inicio entonces a la clase número 4 de Arqueología Bíblica. Y hoy vamos a hablar acerca de un pueblo bien interesante. Ya, vamos a hablar acerca de los hititas. Ya, esta es la parte número 1 entonces de nuestro curso medio en teología, ¿verdad? Ya, y en esta primera parte entonces vamos a hablar acerca de este pueblo eh, los llamados los hititas, ¿ya? Esta es la parte entonces número 1 de la clase número 4. Nos estarían quedando entonces dos clases más, perdón, para ya estar terminando entonces la materia de arqueología bíblica y así estar comenzando con eclesiología, historia de la iglesia. Así que le insto a que sigan estudiando, sigan aprendiendo, ¿verdad? Esforzándose, porque quien estudia ya quien se esfuerza entonces tiene después de qué poder hablar. Quien no estudia, ¿verdad? Se le va a hacer siempre más difícil el poder enseñar, predicar la palabra del Señor. Entonces les insto a que ustedes no se detengan, no paren, ¿verdad? Ya, el curso medio es un curso un poco más, ¿verdad? Exigente que el básico, pero después, ¿verdad? Se va a cosechar y se va a ver los frutos. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos entonces con la clase número 4 de Arqueología Bíblica, los hititas, parte número 1. Los hititas, un pueblo de leyenda que solo aparecía citado en el Antiguo, ¿verdad?, Testamento. Se hizo realidad cuando a finales del siglo XIX fueron apareciendo, ¿verdad?, los primeros vestigios que se concretaron en 1906 con el descubrimiento de una gran biblioteca en la ciudad de Atusa por Hugo Winkler. ¿Ya? O sea, se pasaron casi 3000 años entonces para, ¿verdad?, poder describir quiénes eran los hatis, ¿ya? O hititas. La palabra hitita, ¿verdad?, es una transliteración de la Reina Valera, ¿ya? Pero la palabra original, ¿verdad?, en hebreo, si usted va a la Tanaj, ¿ya? Y busca el nombre, ¿verdad?, hitita es Hati, ¿ya? Ese es el verdadero nombre entonces de los hititas. Lógicamente, ¿verdad?, que fue transliterada a una pronunciación, ¿verdad?, más fácil para nosotros, pero el verdadero nombre de los hititas en la Tanaj hebrea, ¿verdad?, es Hati, ¿ya? Dice acá que se pasaron entonces más de 3000 años para descubrir quiénes eran los Hati o Eteos, que se llegaron, ¿verdad?, a relacionar incluso con el patriarca Abraham. Ya entonces los Hati, ¿verdad?, o hititas, se llegaron a relacionar, ¿verdad?, y existieron y vivieron en la época, ¿verdad?, del patriarca Abraham. Antes del siglo, ¿verdad?, hermanos, 19 no se sabía nada, excepto lo que decía la escritura. Ya, o sea, antes del siglo 19, por ahí, ¿verdad?, por el 1860, ¿verdad?, ya o siglo XVIII, no se sabía exactamente nada de los Hatti o los hititas. ¿Por qué? Porque no había en verdad hallazgo arqueológico ni ninguna otra información a no ser lo que aparecía en la Biblia. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? La única información que existía de los Hatti o de los hititas hasta el 1860, ¿ya? O siglo XVIII, era solamente lo que hablaba la Biblia. ¿Ya? De hecho, hermano, si usted busca una enciclopedia del año 1860, ¿verdad? O siglo XVIII, va a encontrar 3 o 4 líneas, ¿verdad?, que habla acerca de los hititas, haciendo referencia a lo que ya la Biblia decía, o utilizando como referencia, ¿verdad?, lo que la Biblia decía de los Hatti o hititas. ¿Ya? Muy bien. Esto es importante que ustedes lo sepan. Ya, y como dice aquí, ¿verdad?, finales del siglo XIX, cuando las ruinas de una ciudad conocida como Hattusa, en la meseta de Anatolia, Turquía, ya actualmente, fueron desenterradas. Entonces ahí, ¿verdad?, por Hugo Winkler, ya, quien descubrió entonces la ciudad de Hattusa. Fue él quien descubrió entonces la ciudad de Hattusa, ya, de los Hatti, ya, o hititas, ya. La capital entonces de los hititas era Hattusa y fue descubierta, ¿verdad?, por Hugo Winkler, ¿verdad?, en la meseta de
Anatolia, ya la meseta de Anatolia, ¿verdad? Actualmente Turquía. En esta ciudad capital del reino hitita se manifiesta, dice, una arquitectura ciclopea, como se observa en la primera lámina, las puertas de los leones. Después yo voy a estar explicándole, ¿verdad?, acerca de esta lámina de la puerta de los leones más adelante. Ya, entonces, como he visto en esta introducción, ¿verdad?, antes del siglo entonces 19 no se sabía nada ya de los Hatti o hititas. No habían registros históricos, excepto lo que decía la palabra ya del Señor. Unos acusaban a la Biblia de que los hititas o Hattusa eran una invención, dice, que no existían, porque solo se hacía mención de ellos en la Biblia, dice. En la Biblia Sagrada hay 47 pasajes que hablan, ¿verdad?, sobre los hititas. De hecho, el rey Saúl y Salomón tuvieron esposas hititas. O sea, miren qué interesante, ¿ya? En los libros de historia, ¿verdad?, no había nada sobre los hititas, pero en la Biblia Sagrada, en el Antiguo Testamento, ya había 47 pasajes que hablaban sobre los hititas. Y el propio rey Saúl ya y Salomón tuvieron, entre las tantas esposas que tuvieron, ¿verdad?, tuvieron esposas, ¿verdad?, hititas, ¿ya? Vamos a ver un mapa acá para que ustedes más o menos entiendan. ¿Ya? Acá tenemos, ¿verdad? Entonces, en la actual Turquía, ya la meseta de ya Anatolia, ¿ya? Que se encuentra entre el Mar Negro, ¿ya? Que está acá, y el Mar Mediterráneo. ¿Ya? Entonces también es una especie de península, ya como la península Sinaí, que también está rodeada por el mar, ¿verdad? Eh, por el mar, ¿verdad? En ambos sentidos, ¿verdad? Está rodeada por el mar Rojo, ¿ya? Entonces viene siendo como una península, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la península, ¿verdad?, o meseta de Anatolia, ¿ya? Y ahí vemos la Hattusa, ¿verdad?, que viene siendo la capital, ¿verdad?, de los hititas, ¿ya? Hace 3000 años atrás, antes de Cristo. Actualmente, ¿verdad?, esta península acá, ¿verdad?, o esta meseta, como quieran llamarle, ¿verdad?, rodeada por el mar Mediterráneo y el mar Negro, ya es parte de Turquía del Asia Menor, ya en la actualidad. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, el reino de los hititas, ¿verdad?, que tenían frontera con Siria entonces, ¿verdad?, y también, ¿verdad?, tenían cerca a Egipto, ¿ya? Tenían a Siria, ¿verdad?, y abajo, más abajo, a Babilonia, ya en toda esta región, entonces, que es el Asia Menor, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces, volvemos atrás. Bien. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿verdad?, hasta el siglo XIX ya no había, ¿verdad?, o del siglo XVIII, perdón, ¿verdad?, no había registros arqueológicos, ¿ya?, o históricos, o pruebas arqueológicas, ¿verdad?, de que el reino de los eh, Hattusa, ¿verdad?, o los hititas hubiesen, ¿verdad?, existido, ¿ya? Es a partir entonces del siglo XVII, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, que comienza a formarse el Imperio Hitita. Y es a partir, ¿verdad?, del 1906 o siglo XIX que fueron apareciendo entonces los primeros vestigios, ya descubrimientos arqueológicos que confirmaban entonces la existencia de un reino, ya el reino de los hititas. Podría decir, incluso me quedo corto con la palabra reino, porque en la realidad fueron un imperio ya tan poderoso en la época como el imperio de los egipcios. Ya los hititas, para que ustedes sepan, todos los libros históricos lo relatan, ¿verdad? Y las pruebas arqueológicas que se han encontrado a partir del siglo XIX demuestran que los hititas fueron un imperio muy poderoso que incluso llegó, ¿verdad?, a enfrentar al imperio, ¿verdad?, de los faraones, ya, de los egipcios. Ya, entonces los hititas fueron un gran imperio, pero como les digo, hasta el siglo XVIII no se sabía mucha cosa de ellos, a no ser lo que la palabra del Señor decía. Y es por eso que muchas veces, ¿verdad?, acusaban a la Biblia de que los hititas, ¿verdad?, o Hattusa eran una invención.
¿ya? Pero la Biblia ya hacía mención de ello en 47 pasajes bíblicos, ¿ya? Bien, acá encontramos entonces algunos pasajes bíblicos. Los hermanos no se preocupen ya si no encuentran todo lo que estoy hablando en la postilla que ustedes tienen, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque yo siempre agrego más información de la que está ahí, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una clase más rica. Si ustedes han leído la postilla no van a tener problemas, ¿ya? Ahora, si no la han leído, ahí se van a complicar. Pero no se preocupe si no encuentran algo más, una cita bíblica o alguna información más. Yo siempre agrego algo más, ¿ya? Bien, aquí encontramos entonces algunas citas bíblicas. He escogido estas citas bíblicas, ¿verdad? Para que ustedes vean que la Biblia, antes del siglo XVIII, ya después de Cristo, ¿verdad? Antes del siglo XVIII, después de Cristo, ya hacía mención de los Hatusa o de los Hati, ¿ya? O de los Eteos, ¿ya? Porque la palabra Eteo entonces viene siendo una transliteración ya de la Reina Valera del hebreo. Y en hebreo, ¿verdad? Viene siendo los Hati, ¿ya? Que para nosotros son los Eteos, ¿ya? Dice Génesis capítulo 23, verso 10. Aquí vemos que ya menciona, ¿verdad? En la época de Abraham, el patriarca, a los Hati, ¿ya? O los Eteos, ¿ya? Dice, este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Geteo o Hati en hebreo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, ¿ya? Entonces aquí, primera referencia bíblica que hace mención de los Eteos, ¿ya? O de los Hati. Cuando Abraham, ¿verdad? Se muere, su esposa Sara, y Abraham entonces compra la heredad de Macpela, ¿verdad? Para enterrar, ¿ya? A su muerta, dice la palabra del Señor ahí en el Génesis capítulo 23. Y la compra de las manos de un Eteo, ¿ya? Que se llamaba, dice, Efrón, el Eteo, ¿ya? Ese era el nombre del dueño de la heredad de Macpela, que compró, ¿verdad? A Abraham, a los hijos de Het, que eran Eteos, ¿ya? O Hati. Entonces aquí ya vemos, ¿verdad? La existencia en la época de Abraham, que Abraham se relacionó con estos Eteos o Hati, ¿ya? Entonces vemos que la palabra del Señor ya hace mención acerca de los Eteos. Vemos otra cita bíblica en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, que nos habla también de los Hati o los Eteos antes que los hijos de Israel entren a la tierra prometida. O sea, le explico, en la época de Moisés, cuando Moisés andaba dando vuelta en el desierto con el pueblo de Israel y estaban para entrar a la tierra de Canaán, los Hati o los Eteos ya eran una potencia mundial, junto con Egipto, ya que en la época quien gobernaba Egipto era Ramsés II. ¿Ya? Entonces, vemos que los Hati, ¿verdad?, eran un reino poderoso. Es lo que nos dice acá, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 1 dice. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, dice, al Eteo o Hati, mira quién primero menciona, ¿ya? Al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores, dice Dios, y más poderosas que tú. Pero miren, observen, ¿verdad?, este detalle. A quien Dios coloca en primer lugar y a quien menciona como una gran nación, como una potencia. A los Eteos, a los Hati. Quiere decir, ¿verdad?, que en esa época, ya en que Israel andaba en el desierto y iba a entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, ya el reino de Hati, o los Eteos, el reino de los Eteos, ya, era un imperio poderoso, era una gran nación, ya, con una vasta, ¿verdad?, ocupación de tierra, ya, y mucha gente. Por eso aquí Dios le advierte, ¿verdad?, al pueblo de Israel que quien le está entregando, ¿verdad?, la tierra es el Señor, ¿ya? Y que si van a echar a estas naciones, ¿verdad?, no es por su poder, es porque Dios se las está entregando. Y los Hati ya eran una gran nación en la época, ¿ya? Aquí tenemos otra prueba, ¿verdad?, que la Biblia habla acerca de
los Hati, los Eteos. ¿Ya? Vamos a ver otra referencia bíblica en 2 de Reyes, capítulo 7, versos 5 al 6, dice. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, dice. Y llegando a la entrada del campamento, los sirios, no había allí, dice, nadie. Esto está en 2 de Reyes. Miren qué importante esta historia. Esta historia es bien interesante. ¿Quiénes fueron, verdad, los que se levantaron, dice, ya para ir al campamento de los sirios? 2 de Reyes, capítulo 7. Voy a confirmar aquí con la Biblia. 7, versos 5 al 6. ¿Ya? Esto sucedió en el sitio de Samaria en la época de Eliseo. Fueron unos leprosos, ¿verdad?, que se levantaron, que se estaban muriendo, ¿verdad?, de hambre porque los sirios tenían sitiada, ¿verdad?, Samaria. Entonces los sirios dijeron, los leprosos dijeron, ¿verdad?, bueno, si nos quedamos aquí afuera de los muros vamos a morir. Pasémonos a los sirios, ¿verdad? Si nos dan comer, nos dan de comer. Si nos matan, nos matan. Todos vamos a morir de cualquier manera. Y dice que cuando estos leprosos se levantan, entonces van al campamento de los sirios, dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Dice que ya los sirios se habían ido con todos sus carros, con todo su armamento, porque Jehová, miren, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, dice, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los Hati, de los Eteos. Mire, ahí se está haciendo mención, y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 5 al 6. O sea, mire el razonamiento, el raciocinio de los leprosos estos, ¿ya? Dicen, el rey de Israel, ¿verdad? O sea, el rey del sur, ya en este caso, de Judá, contrató a los Hati, a los Eteos. Y después mencionó a los egipcios. Egipcios no hay necesidad de hablar de la potencia que era egipcio, ¿verdad? Pero miren que los leprosos colocan en primer lugar a los Eteos, ya como una gran potencia. O sea, los contrataron contra nosotros, dice. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ver, ya en este relato bíblico, que los Hati o los Eteos en la época ya eran una gran potencia, que se miraban de igual a igual con los egipcios. ¿Ya? Esto tiene que quedarles bien claro a ustedes, ¿verdad? Que los Eteos eran una gran potencia, una gran nación. ¿Ya? Pero, como les dije al comienzo, ¿verdad?, hasta el siglo XVIII era solamente relato bíblico, no habían pruebas arqueológicas. Por eso que se dudaba, se ridiculizaba, se llamaba la Biblia de mentirosa, etc. ¿Ya? Dice, a los hititas se les identifica en un libro antiguo que describe, dice, la historia de la humanidad desde su mismísimo principio. Este libro, la Biblia, revela que fueron descendientes de Het, el bisnieto de Noé. ¿Ya? O sea, los Hati, ¿verdad?, o los Eteos, como le llama la Reina Valera, ¿verdad?, son descendientes, ¿verdad?, directo de Noé. ¿Ya? Puesto que Het, dice, fue hijo de Canaán y nieto de Cam. ¿Ya? O sea, los Hati o los Eteos, ¿verdad?, eran descendientes de Canaán o Cam, ¿ya?, hijo de Noé. Sabemos que Noé tenía 3 hijos, ¿verdad?, Cam, Sem y Jafet, y de estos se pobló, ¿verdad?, toda la tierra. Los hititas eran cananeos, dice Génesis capítulo 10, verso 1 al 6 y 15. Aún antes que el patriarca Abraham se mudara a Canaán en 1943, antes de la era, ¿verdad?, de Cristo. Los hititas estaban bien establecidos allí, o sea, ya existían los hititas, los Hati. Ahí dice, ¿verdad?, Génesis capítulo 10, verso 6 y verso 15. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het o Hati, ¿verdad?, en hebreo. Ahí están entonces los Eteos, ¿ya? O los Hati, ¿ya? Mencionado en Génesis capítulo 10 como descendientes de Canaán, hijo de Noé. De hecho, hay más una sorpresa, ¿ya? Hay más una sorpresa. Urías, el hitita, ¿ya?, es presentado en el segundo libro de Samuel como el marido de Bexabé, soldado del ejército del rey David, uno de los llamados valientes de David. ¿Ya? O sea, Uría, el Eteo, era Hati, era hitita, era un soldado, ¿verdad?, mercenario pagado a sueldo
ya por David y estaba dentro de los valientes de David, esposo, ¿verdad?, de Betsabé, a quien el rey David, ¿verdad?, manda a matar entonces para quedarse con su esposa Betsabé. O sea, Urías, ya, el eteo, era hitita, era Hati, descendiente, ¿verdad? Entonces vemos acá que la escritura, ¿verdad?, da prueba de que los hititas o los Hati existieron y existían, ¿ya? Pero como le dije anteriormente, no habían hasta el momento, ¿verdad?, pruebas arqueológicas, ¿ya? Dice 2 Samuel 11:3, envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el eteo o Hati. Hebreo 2 Samuel capítulo 11 verso 3. ¿Se da cuenta? O sea, la propia escritura nos está dando prueba de que los hititas, ¿verdad?, existieron. ¿Ya? Eran un pueblo real. Pero como le digo, hasta el siglo XVIII eran solamente, ¿verdad?, textos bíblicos. ¿Ya? La Biblia era la única, ya que daba prueba de que los Hati o los hititas habían existido hasta el siglo XIX. ¿Ya? Entonces acá vemos, ¿verdad?, nuevamente el mapa entonces donde estaban, ¿verdad?, ubicados los Hati o los hititas. Ahí estoy apuntando yo con el láser, ¿verdad? ¿Ya? O mejor con el puntero acá. Acá vemos entonces la península, ¿verdad?, o meseta de Anatolia. ¿Ya? Esto actualmente es la Turquía. ¿Ya? Acá tenemos entonces, ¿verdad? Abajo tenemos Egipto. ¿Ya? Acá tenemos lo que es Israel. ¿Ya? Israel, Canaán, Babilonia y Siria. ¿Ya? Los Hati, hermanos, fueron tan grandes, ¿ya? Fueron tan poderosos en su época, que dice la historia, ¿verdad?, que bajaron, ¿verdad?, hacia Babilonia y la saquearon. Así dice, ¿verdad?, la historia. ¿Ya? Dice la historia que en el año 1500 a.C. habían alcanzado tal poder que el rey Mursuri primero lanzó un ataque contra Babilonia y la saqueó. O sea, imagínense usted el poderío, ¿verdad?, que era, ¿verdad?, el poderío que tenían los Hati o los Eteos en la época, en el 1500 antes de, ¿verdad?, Cristo. Dice que el rey Mursuri I se dio el lujo de bajar, ¿verdad?, y saquear Babilonia. Claro que en la época también Babilonia no era la potencia que fue años, ¿verdad?, más tarde. ¿Ya? Ese era entonces el reino de los Hati o los hititas. Estamos en la página número 22. Dice, los hititas habitaron la meseta central de Anatolia, lo que actualmente es Turquía y algunas zonas del norte de Siria. O sea, ellos llegaron no solamente a vivir, ¿verdad?, y dominar la ya meseta de Anatolia, sino que también, ¿verdad?, parte de Siria. Alepo principalmente, ¿verdad?, su capital, que era, ¿verdad?, eh, una ruta importante, ¿ya?, de comercio, ¿ya?, que unía, ¿verdad?, Siria, ¿verdad?, con Europa y también, ¿verdad?, con Egipto, ¿ya? Bien. Dice, pero es interesante destacar el de mayor esplendor de 1430 a 1200 a.C., en el que incluso el rey Muwatalli se enfrentó al mismísimo Ramsés II en la famosa batalla de Kadesh, primera batalla narrada de la historia, donde el faraón es frenado en su afán expansionista hacia Siria, manteniéndose la influencia, ¿verdad?, hitita en esa zona. Posteriormente su sucesor Hattusili III firmó el dominado Tratado de Kadesh con Ramsés II. ¿Ya? Entonces aquí vemos una fotografía, ¿verdad?, de la batalla de Kadesh. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se guerreó, verdad, el reino hitita o los Hatusa tuvieron una guerra, ¿verdad?, con Egipto? Porque se peleaban, ¿verdad?, la ciudad acá de Alepo, ya que había sido conquistada entonces por los Hati o por los, ¿verdad?, hititas, ya porque era, como les digo, una importante ruta comercial. Entonces, Egipto, ¿verdad?, quería dominar acá, ya toda esta zona, ya. Dice la historia, ¿verdad?, que el faraón, ya Ramsés II, entonces prepara un ejército con más de 50.000, ¿verdad?, soldados, 5.000, ¿verdad?,
carros de guerra, ¿verdad? E infantería. Y durante un mes entonces cruza toda, ¿verdad? Para la Canaán, ya, de la época, hasta llegar, ¿verdad? Acá a un lugar llamado Kadesh, donde se encuentra entonces, ¿verdad? Con también los ejércitos, ya, de los hititas. Y ahí se da, ¿verdad? Lugar a la gran batalla de Kadesh, ¿verdad? Que hasta el día de hoy está, ¿verdad? Grabada en las estelas, ¿verdad? De los faraones allá en Egipto. Ya se da lugar entonces a la gran batalla de Kadesh, donde en la verdad hubo un empate técnico. Ya no, bueno, el rey Ramsés II, ¿verdad? Dejó escrito, ¿verdad? En su estela, ya en su historia de que él había ganado. Lo mismo hizo, ¿verdad? El rey de los hititas, ¿verdad? O los hati. Los dos se dieron por vencedores. Pero la realidad, ¿verdad? Es que los hititas siguieron conservando sus antiguas fronteras y Faraón tuvo que conformarse apenas, ¿verdad? Con un tratado de paz. Ya tuvo que hacer un tratado de paz entre ya los hati o los hititas. Y se tuvo que devolver entonces a Egipto con un tratado apenas de paz. ¿Ya? Este fue el primer tratado de paz en el mundo, ya entre dos ejércitos, ¿ya? Y fue también el ejército más grande, ya, de la época que se haya enfrentado. Dice que había más de 100.000 soldados, ya, entre Egipto y hititas y carros de guerra. Ya hubo una gran matanza aquel día, ¿verdad? Y como le digo, no hubo vencedores. En la realidad fue un empate técnico que al final, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Hicieron un pacto de no agresión, de mutuo incluso ayuda, acuerdo. ¿Por qué? Porque se estaba levantando, ¿verdad? Otro imperio más que era el imperio asirio, ya que amenazaba también al reino de los hititas y de los egipcios. Entonces, ellos prefirieron hacer la paz, ¿verdad? Llegar a este acuerdo, hacer, ¿verdad? Este pacto de paz que hasta el día de hoy está en la entrada de las Naciones Unidas, ¿ya? Esta piedra, ¿verdad? Conmemorativa del acuerdo de paz entre el rey de Egipto, ¿verdad? Ramsés II y Muwatalli, ¿ya? Que era el rey, ¿verdad? De los Hati o los hititas. Y aquí podemos ver entonces, ¿verdad? Aquí en esta fotografía, ¿verdad? Cómo los Hati se enfrentan entonces a los egipcios. Es bien interesante esta batalla de Kadesh, ya cómo se enfrentaron. Un comienzo, ¿verdad? Faraón comenzó perdiendo la batalla contra los Hati, que los tomó por sorpresa, y después, ¿verdad? Solamente por la valentía de Ramsés II pudieron salir airosos y pudieron, ¿verdad? Por lo menos llegar a un empate técnico. ¿Ya? Esto fue, ¿verdad? Entonces en el año 1430 al 1200 antes de Cristo. Entonces vemos con todo lo que yo le he hablado acá y relatado, vemos que los Hati, ¿verdad? O los hititas fueron un gran imperio, hermano. No eran, ¿verdad? Un pueblo, una nación chiquitita, no. Llegaron a ser un gran imperio. ¿Ya? Y acá vemos, ¿verdad? La primera lámina. Vemos el tratado de paz entre egipcios y los Hati o los hititas. Viene siendo esta lámina acá que estoy apuntando yo, ¿verdad? Esta lámina actualmente existe, ¿ya? Y hay una a la entrada de las Naciones Unidas. ¿Ya? ¿Por qué la colocaron ahí? Como testimonio, ¿verdad?, de que las naciones pueden llegar a tratados de paz. Se puede hacer la paz, ¿por qué? Porque fue la primera vez, ¿verdad?, en que dos naciones grandes, como los hititas, ¿verdad?, y los egipcios, ¿verdad?, firmaban un tratado de paz. ¿Ya? Aquí vemos el tratado de paz entre egipcios y hititas, o los hati. ¿Ya? Y en el grabado 2, ¿verdad?, en Egipto, de la batalla de Kadesh. Vemos ahí el faraón entonces cómo grabó, ¿verdad? Ramsés II grabó con su nombre, ¿verdad? Arriba de un carro, ¿verdad? Y con un arco en mano, ¿verdad? Cómo enfrentó a los Hati, a los hititas en la batalla de Kadesh. Entonces vemos pruebas arqueológicas que confirman una vez más la palabra del Señor, ¿ya? Que no eran cuentos, no, sino que eran hechos verídicos. Dice, de este pueblo con raíces indoeuropeas se conservan textos en más de 20.000 tablillas de arcilla, dice, descubiertas en diferentes lugares. ¿Ya? Como le dije entonces, al comienzo, ¿verdad? Eh, a partir del siglo XIX, entonces, ¿ya? Cuando se comienza a excavar, se descubren, ¿verdad?, una gran cantidad ya de tablillas con escritura, ¿verdad?,
cuneiforme. Esto fue, ¿verdad?, en 1900, ¿verdad? 1900, ¿verdad? Comienzo del finales de 1800, comienzo de 1900, siglo XIX, se encontraron entonces los restos de la ciudad, ¿verdad?, de la capital, ya, Hattusa, de los hititas, y se encontraron, ¿verdad?, en esas excavaciones más de 20.000 tablillas en una escritura, ¿verdad?, cuneiforme, ¿ya? Imagínense ustedes, más de 20.000 tablillas de arcilla descubiertas en diferentes lugares que hablaban acerca, ¿verdad?, de la vida de ellos, de cómo ellos pensaban, en qué creían, ¿ya? Hay que mencionar también, ¿verdad?, que los hititas o Hatusi, ¿verdad?, era un pueblo, ¿verdad?, muy religioso, ya muy idólatra también, porque cada pueblo que iban conquistando, ¿verdad?, tomaban los dioses de esos pueblos y se los traían a su tierra y los colocaban en el panteón, ¿verdad?, de los hititas. Por eso llegaron a ser conocidos como el pueblo, ¿verdad?, de los 1000 dioses. Ya era un pueblo muy religioso, ¿ya? Y dice que encontraron entonces 20.000 tablillas de arcilla descubiertas en diferentes lugares. Presentan, dice, una escritura cuneiforme junto con una epigrafía jeroglífica. Mostraban una planificación urbana desarrollada, como en la ciudad de Alá Huyuk. Igualmente habían alcanzado una gran técnica en el uso de los metales, con orfebrería en oro, plata, bronce y hierro. Pueden ser que el pueblo hitita fuera el primero en utilizar el hierro. Ya, hermano, entonces ahí vemos un guerrero a la izquierda, ¿verdad? Un guerrero hitita. Ellos ya dominaban el arte del fierro, ¿verdad? El hierro. Ya, ya fabricaban lanzas, espadas, ya, armadura, escudo. Sus carros también eran muy poderosos, los carros de los hititas eran más pesados sí que los carros de los egipcios, ¿ya? Pero eran un pueblo, ¿verdad?, que ya dominaban el uso del hierro, ¿ya? De hecho, ¿verdad?, cuando ellos desaparecieron en el año 1200 a.C., fueron invadidos por los llamados pueblos del mar, que vienen siendo más adelante, vamos a estudiar, fueron los filisteos, y fueron, ¿verdad?, invadidos por los sirios también, ¿ya? Los filisteos aprendieron el arte de manejar el hierro, ¿ya? Y de darle forma al hierro de los hititas o de los hatusi, ¿ya? Pero ellos ya dominaban, ¿verdad?, en su época el hierro, los hititas, ¿ya? Era o sea, una cultura, ¿verdad?, un imperio muy avanzado para su época. Esto es importante mencionarlo. Ahí vemos, ¿verdad?, entonces una de las tantas tablillas, ya, en escritura cuneiforme, que fueron encontradas más de 20.000, que entonces demostraron, ¿verdad?, que los hati o los hititas fueron un pueblo, ¿verdad?, que sí existieron realmente, ya, recién en 1900, ¿verdad?, 30, se pudo, ¿verdad?, leer y descifrar entonces lo que fue un trabajo arduo, hermano, de muchos años, ¿verdad?, lo que decían las tablas, y ahí se dieron cuenta entonces que estaban frente a los hati o los hititas. Ya los arqueólogos pudieron, ¿verdad?, estudiar. Acá vemos también, ¿verdad?, grabados que hasta el día de hoy existen, ¿verdad?, en esta ciudad de capital, ¿verdad?, Hattusa, ya, y que están grabados en las paredes, hermano, que habla y muestra ahí a los soldados, ¿verdad?, hititas, los hati, ya, marchando. Entonces vemos que una vez más, ¿verdad?, la arqueología viene a confirmar el relato bíblico. Qué maravilloso, hermano, saber que la Biblia, ¿verdad?, es un libro perfecto, es un libro exacto, ya, que antes que el hombre tuviera conocimiento de estas naciones que existieron en el pasado, ¿verdad?, la Biblia ya hacía mención de ello. Y aquí encontramos, ¿verdad?, en la capital de los hititas, de los hati, las puertas de los leones, en Hattusa, capital hitita, ¿ya? Esto fue lo que fue desenterrado y descubierto. Por aquí, ¿verdad?, eran las puertas principales hacia la ciudad que ustedes ven acá a mano derecha, ¿ya? Se encontraron también parte del muro de la ciudad, ¿verdad?, de los hati o de los hititas, ¿ya? La capital, ¿verdad?, Hattusa. Las primeras excavaciones realizadas en la zona datan del 1906, cuando el Instituto Arqueológico Alemán comienza a trabajar en las ruinas de la ciudad, trabajo que ha continuado interrumpido hasta la actualidad en las campañas arqueológicas de verano. Ya, o sea, hasta el día de hoy se siguen encontrando, ¿verdad?, cosas acerca, ¿verdad?, de los hati o de los hititas que confirman el relato bíblico entonces. Aquí encontramos entonces un relieve, ¿ya?, con la figura, ¿verdad?, del último rey hitita.
Suppiluliuma II, en Hattusa. ¿Ya? Suppiluliuma entonces II fue el último rey, ¿verdad?, del reino o del imperio hitita. Desaparición del imperio hitita. Sin embargo, la aparición por sorpresa de los pueblos del mar, aproximadamente en el 1200 a.C., causó grandes desórdenes en todo el mar Mediterráneo oriental. Estos desórdenes, a los que se unieron las tradicionales invasiones cascas, no pudieron ser combatidos eficazmente y como consecuencia de ello entonces el reino hitita desapareció de la historia. ¿Ya? O sea, llegó a ser, ¿verdad?, un gran reino, un gran imperio, pero de repente en el año 1200 ya, ¿verdad?, antes de Cristo, ya habían desaparecido. Quedaban pequeñas, ¿verdad?, pueblos, ciudades, ya con reinos muy pequeños, no comparado a lo que había sido antes, ¿verdad? Porque, como les digo, fueron invadidos por los llamados pueblos del mar, ¿verdad?, que eran eh, eh, hordas, ¿verdad?, de ciudadanos griegos, ¿verdad?, que se aventuraron en el mar, ¿verdad?, y llegaron entonces hasta el Mediterráneo, cruzaron el Mediterráneo, ¿verdad?, y llegaron hasta las costas, ¿verdad?, de ahí de Anatolia y comenzaron a invadir junto con los sirios, ¿verdad?, asirios, ¿ya? Y hicieron con que el reino de los hititas fuera entonces, o de los Hatti, fuera desapareciendo, ¿ya? Hasta que en 1200 a.C. ya no existían, ya casi el imperio hitita, ¿ya? Hasta 1900 entonces, después de Cristo, cuando se hicieron, ¿verdad?, los primeros descubrimientos entonces acerca de esta cultura llamada los Hatti o los hititas. Muy bien, quedamos hasta acá entonces con esta clase, amén. Espero que haya sido de bendición esta clase y una vez más podemos ver entonces cómo la palabra de Dios viene a confirmar entonces el relato bíblico, ¿ya? El relato bíblico, y viene a mostrar que la palabra de Dios es fidedigna, ¿ya? Y que los relatos bíblicos son reales, amén. Hemos aprendido algo más acerca de los eteos o Hatti, los Hatti, ya como le llama la Biblia hebrea, ya la Tanaj, ya el reino de los Hatti o hititas. Amén. Que el Señor les bendiga. Será entonces hasta la próxima clase. Amén.